Eh, lo otro es que dicen algunos, no, es que las personas hablan tan mal y por lo tanto entonces se necesita el trabajo de la academia para enseñarles a las personas a hablar bien, hablar correctamente. Y de hecho, cuando se inició la Real Academia de la Lengua en la época feudal, se planteó de esa manera. Nosotros vamos a explicar la manera correcta de hablar y por eso se le ha llamado prescriptiva. En realidad, los hablantes de una lengua materna no hablan mal en el sentido de que no hablan agramaticalmente. Al contrario, los hablantes de una lengua materna conocen muy bien las estructuras gramaticales de esa lengua y las utilizan exitosamente la mayor parte del tiempo. Lo que, por ejemplo, cualquier hablante del español dice, yo tengo 3 libros en el escritorio y no dice, tú tenemos un libros, escritorio, la en él. No lo dice de esa manera. Entonces, hablamos gramaticalmente, los hablantes de una lengua materna. Lo que existe es algún tipo de cambio que no es en número, no es en cantidad, ni siquiera importante como para ser clasificar a una persona como que habla mal, sino que algunas cosas varían. Por ejemplo, alguien dice, habían 3 estudiantes en la clase en vez de había 3 estudiantes en la clase. Hubo un accidente, hubieron varios muertos. No, hubo un accidente, hubo varios muertos. Si contamos el número de esas variaciones donde no se sigue la norma, esas van a ser muy pocas en cantidad, van a ser prácticamente insignificantes o despreciables utilizando el término de las matemáticas. Y es mucho más interesante ver en el caso de habían, hubo, hubieron, es mucho más interesante el tratar de explicar por qué una persona utiliza esas formas del plural. Si no vamos a otros idiomas, por ejemplo, there was, there were, hay un plural para había y habían, hay un plural en italiano, c'è un libro sulla tavola, ci sono 2 libri sulla tavola, hay un singular y un plural en alemán, hier ist, hier sind, hay un singular. ¿Qué está pasando en español? Las personas quieren decir hubo y hubieron, había y había, habrá y habrán clases mañana. Es mucho más interesante tratar de explicar y nos damos cuenta de que las personas no son tan incultas como pretendemos al principio o como se nos ocurre al principio antes de hacer un estudio mucho más serio. Pues bien, las personas, los hablantes como lengua materna, hablan gramaticalmente.